Dada planta, alzado y perfil, o dada planta y alzado, se pide calcular un perfil y la perspectiva de la figura. Tenemos un rectángulo, una línea paralela al lado superior del rectángulo y otra paralela un poco más arriba. Esta discontinua, que quiere decir que no se ve bajo esta proyección, bajo la dirección y sentido de esta proyección. Tenemos aquí otra discontinua, oblicua, aquí también otra oblicua, y aquí tenemos también otra discontinua horizontal. Y luego tenemos aquí una curva que hace algo así, que es simétrica respecto a un eje vertical, simétrica axial, o sea, respecto a un eje vertical. Hacemos la planta es, por ejemplo, otro rectángulo, de manera que tenemos correspondiente a esta figura superior una circunferencia tangente a este lado, y correspondiente a esta de abajo una circunferencia concéntrica a esta anterior. Y por último tenemos aquí la curva esa. Bueno, es una curva que obviamente ya se intuye que es alabeada, porque es un hueco que debe tener ahí esta superficie cónica, ¿no? Bueno, sería una forma así un poco parecida a una haba. Habría que calcularla. Por último tenemos dos líneas más. A ver, vamos a ponerlas, por ejemplo, una por aquí, paralela al lado S y luego discontinua, y vamos a poner otra, por ejemplo, pues por aquí. Son dos líneas discontinuas, que quiere decir que bajo esta dirección y este sentido pues no se observarían desde arriba. Entonces el perfil de la pieza, lo primero que tenemos que hacer es tratar de intuir cómo es la pieza. Entonces tenemos un prisma, eso es obvio, dibujamos el prisma, lo hacemos en asonometría a mano alzada, que quiere decir que en realidad todas las líneas paralelas de la figura aquí en la perspectiva lo siguen siendo. Y una vez que tenemos el prisma, tenemos una circunferencia que se ve desde arriba. Entonces si se ve desde arriba tiene que ser aquí continua. Entonces es una circunferencia vista desde arriba, que lógicamente en la sonometría se ve como una elipse. Y luego aquí vemos el perfil, bueno, un alzado, que en realidad correspondería a un cono. Y luego tenemos también ahí la base del cono, una elipse exactamente igual de forma, aunque de distinto tamaño que esta, es lo que se dice proporcional. Entonces, para que se produzca este detalle con ese tipo de curva, es una curva típica en el alzado que corresponde a un hueco que se ha realizado mediante un cilindro. Entonces podríamos poner aquí un cilindro, hacemos la línea, y eso explicaría entonces por qué existe aquí este rectángulo, y explicaría también por qué existe esta línea discontinua. Sería el contorno del cilindro, la parte más alta del contorno. Entonces tenemos el hueco cilíndrico, aquí abajo sería una línea y por detrás una curva exactamente igual que esta, hasta llegar aquí. Lógicamente el contorno del cilindro hay que dibujarlo, y una vez que intercepta aquí a la figura es cuando aparece aquí el hueco que aparecía ahí proyectado según esa curva. Entonces el cilindro ha generado un hueco ahí en el cono. Bueno, tenemos entonces ya perfectamente intuido cómo es la figura. Vamos a marcar un poco más las líneas para que se distinga un poco mejor las líneas que realmente pertenecen a la pieza. Bueno, esa sería la figura. Entonces, según eso, el perfil
colocamos aquí la línea de separación entre los dos planos verticales, el vertical y el de perfil, proyectamos los puntos, haciendo centro aquí con esta distancia, hacemos un arco, hacemos aquí otro arco, tenemos el grosor del prisma y tenemos aquí también la parte superior del prisma. Sabemos que el prisma llega hasta esta línea y que el cilindro viene por aquí, según esta línea. Tenemos aquí abajo también que la parte de abajo del prisma, no sabemos si coincide o no. Bueno, tenemos aquí esta línea que va a venir por aquí, la curva, y va a venir, por ejemplo, hasta aquí. Entonces será una de estas dos. Entonces, ¿cuál corresponde? Pues lógicamente, como el cilindro se mete así hacia adentro, pues la parte de dentro será la parte que corresponde al el plano tangente al cilindro, mientras que esta parte será la que corresponde a la curva que es tangente, que pasa por este punto, tangente aquí y pasa por este punto. Bueno, una vez que tenemos ya esto, es la línea continua, tenemos el contorno del cono que traeremos por aquí hasta el sitio exacto donde nace. Sabemos que sale de aquí, es tangente aquí, y sabemos que la altura es esta, y sabemos que el grosor es este. Centrado sobre esta línea marcamos y unimos este punto con este, generando ahí una línea discontinua en ese hueco y aquí otra, que lógicamente por aquí no hay nada porque eso es un hueco. Bueno, tenemos ya entonces el cono hueco dentro de ese prisma, que también tiene otro hueco cilíndrico, produciendo entonces ahí esa curva que decíamos que era laveada, que quiere decir que sus puntos no están sobre un plano. Es como si yo dibujo esta curva es plana, pero en el momento en que curve el papel es alabeada. Pues aquí pasa exactamente igual, porque es una curva común a las dos superficies. Bueno, si yo quisiera calcular puntos exactos de esto, vamos a hacerlo en otro color, de esa curva, pues tengo que en realidad, si hago un corte cualquiera por aquí, tengo que este corte corta el cilindro según una línea, una generatriz del cilindro. Esta generatriz la puedo bajar y decir, bueno, esta generatriz viene por aquí. La bajo por aquí y la traigo por aquí. Va a ser lógicamente un punto de corte con la superficie. Pero también tengo que aquí realmente, si hago la circunferencia del cono abatida, girada a 90 grados, en realidad como la generatriz viene por aquí, va a cortar exactamente en estos dos puntos. Bueno, pues estos dos puntos es en realidad el grosor este, lo vuelvo a girar e interpreto que este es el grosor que corresponde a esto. Ya lo puedo centrar aquí. Y también lo puedo subir arriba y proyectar según esta dirección. De esta forma tengo estos dos puntos, estos dos, y por supuesto tenía aquí este punto de intersección, que es en realidad el que corresponde a la proyección de la circunferencia con esta línea, proyectado aquí ortogonalmente. Bueno, esa sería la intersección. Vamos por último a construir, si es otra vista. Lógicamente sabemos que esto es el alzado y esto, si corto por aquí lo giro, es el perfil. Si yo por ejemplo lo proyecto sobre un plano aquí, me va a salir una curva exactamente, una proyección exactamente igual. ¿Por qué? Porque en realidad las dos proyecciones, esta y esta, son iguales, o sea que los dos perfiles serían iguales. Aquí lo que hago es girar esto, también giraría esto y lo giro otra vez. Si pongo aquí un cambio de plano, pues me daría exactamente lo mismo. Pero ¿qué pasaría si por ejemplo el cambio de plano lo hago siguiendo esta dirección del cono? Entonces pongo nueva línea de tierra, cambio de plano, nuevo plano de proyección, sería este plano de proyección, nuevo plano vertical, interpreto aquí la figura con el cono y la proyecto ahí enfrente. Bueno, pues según eso, pues tendría la figura proyectada. Entonces esto va a llegar hasta aquí, cojo las alturas todas, la altura es esta. Bueno, tenemos este saliente que viene hasta aquí, este saliente que viene hasta aquí. Aquí hace una curva, esta curva va a llegar aquí
hasta la altura real, esto va a venir hasta aquí, o sea que en realidad es esta longitud, la pongo aquí, y lógicamente vendrá por aquí, y esto vendrá por aquí hasta este punto. Las alturas estas corresponderían a esto, ya que es la altura esta de aquí. Entonces, interpretando la figura, tenemos aquí el hueco. Entonces, según eso, el hueco vemos que es tangente aquí en la base, o sea que es en la base tangente. Entonces proyecto aquí el punto de tangencia y dibujo ya la curva aquí. Aquí la parte de atrás vendría por aquí discontinua. Dibujo entonces lo que sería la elipse también discontinua, tangente aquí en la base, por detrás. Bueno, lo mismo tenemos con esto, proyectaría las alturas reales a la que está esto, si a estas alturas, coloco aquí las alturas, ya lo vamos a hacer rápido, discontinuo, hago las líneas que unen el contorno, esto sería todo discontinuo, igual que esto, y lógicamente aquí es donde aparece la curva del hueco de intersección de lo que es el cilindro con el cono. Bueno, pues esa sería la vista. Nos dejaría ver continuo aquí parte de atrás de la figura, y esto también sería continuo, con lo cual la figura quedaría ya completa. Sacamos también aquí la línea continua. Tenemos que interpretar que en realidad esta es la nueva proyección de la figura, y entender pues eso, que aquí está el hueco cilíndrico que hemos proyectado en esa dirección. Bueno, pues esa sería la solución.